Bienvenidos a una nueva edición aquí en Revolución en Valores. Hoy para conversar, reconversar acerca de estos valores fundamentales, la justicia, qué pasa con la actividad política, como, bueno, nosotros sabemos que puede reformar la vida de muchas personas. Entendiendo esta situación, nuestro invitado de hoy hace un tiempo ya se supo involucrar en la actividad política, obviamente con su gran trayectoria como bailarín. Con él vamos a compartir algunos conceptos fundamentales que consideramos aquí la Fundación de Revolución en Valores. Con nosotros el señor Maximiliano Guerra. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Un placer enorme, enorme tenerlo aquí en nuestra casa, en Revolución en Valores, Maximiliano, y conversamos un poquito, ¿no?, detrás de en off, como se dice aquí en la tele, todos los movimientos que están habiendo a nivel político. Bueno, tenemos acostumbrado a verte en los escenarios, por supuesto, del mundo, de aquí, de nuestro país, y de un tiempo acá has decidido incursionar en la actividad política, ¿no? Contar un poquito a la gente cómo nace eso, esa vocación o esa inquietud, entendiendo también que hay mucha gente del otro lado que ve la necesidad de hacerlo, y cómo te trata hoy el tema. Bueno, mira, básicamente el fueguito siempre estuvo, estuvo. O sea, es que desde chico, adolescente, bueno, yo crecí con la dictadura, así que imagínate que la necesidad de expresarme y de buscar los porqué a las causas y a las cuestiones, siempre fue muy importante, ¿no? Y esa cosa que siempre tuve, fíjate, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Vos decías lo del escenario y demás. Cuando yo tenía que interpretar un rol, siempre buscaba para analizarlo y siempre lo buscaba desde el lado actoral. El lado actoral, ¿a dónde me llevaba? Siempre me llevaba a un mismo lugar, que era analizar la situación sociopolítica que había vivido el personaje, si había sido un personaje vivo, o cuál era la situación sociopolítica que había vivido quien escribió el personaje, si era fantasioso. Bien. Entonces yo siempre tenía esta cosa de decir, bueno, eso me llevaba primero a analizar las distintas sociopolíticas, justamente, claro, de las distintas épocas de distintos países o regiones, ¿no? Y conjuntamente con eso, siempre desde chico, tenía esta cosa de decir, quiero hacer algo para mejorar, para que la gente viva mejor, para que todos vivamos mejor. No la gente hacia afuera, ¿viste? Pero nosotros también. O sea, yo vengo de una casa de clase media baja, en el barrio de Almagro, un barrio complicado en una época, donde, bueno, nada, era salir a lucharla y a pelearla, ¿viste? Con padres que laburaron toda la vida, muchísimas horas. Y yo decía, bueno, pero esto tiene que mejorar de alguna forma, ¿no? Esta necesidad me llevaba a todo el tiempo plantearme cosas, ¿no? El otro día estábamos en casa y con mi hija de 20 años, la de 19, ya le puse 20, la decía más vieja, pero no, tiene 19 todavía. Y de repente me llama una amiga y me dice, ponete en la televisión que estás en un reportaje muy jovencito. Que yo pongo la televisión y cuando la pongo me encuentro hablando, que una pregunta que me hacen y yo le respondo, bueno, en la Argentina hace falta una política cultural, pero no solo la política cultural, la política de Estado. ¿Sabés de cuándo era esa nota? De hace por lo menos 26 años. Claro. Y digo, bueno, a ver, algo no cambió. Algo todavía no cambió y algo hay para hacer. Entonces, cuando yo veo que después del gobierno de Mauricio, en el 19 se empieza como a desmoronar todo este proyecto que había, que era un lugar concreto a donde iba. Al parecer y había un lugar donde estábamos de nuevo frente al mundo, insertados en el mundo, donde estábamos planeando una Argentina con mucha más proyección, no solo por los 4 años que puede durar un presidente, sino que había un plan de estabilización general, no solamente económica, también cultural, también de trabajo, también de inversiones. Y veía que esto se desmoronaba en el país. Lo llamé a Mauricio, que lo conozco hace muchos años, y le dije, Mauricio, yo necesito
necesito, porque es una necesidad que tengo adentro de colaborar, de ver qué es lo que tengo que hacer, dónde voy. Yo quiero ser un gladiador de la democracia y de la libertad. Y fíjate que es cierto lo que señalás, porque en las elecciones anteriores se vio una participación que emerge de la ciudadanía, de la sociedad civil, muchas personas que quieren empezar a involucrarse porque ven que esta realidad no se modifica, o sea, lo que vos señalás se va replicando en distintas personas, ¿no? Entonces, en este recorrido que venís atravesando desde esa charla con el expresidente Mauricio Macri, ¿cuál ha sido tu experiencia, ¿no?, en este tiempito para los que se zambullan en la próxima etapa? A ver, primero que nada, aclarar para mí una cosa que es importantísima. Yo creo que el cambio tiene que empezar por uno. Y todos con un poquito de cambio, si nos juntamos todos esos que queremos hacer un pequeño cambio, aunque sea, vamos a lograrlo. Lo que sí tenemos que tener en claro es que el camino no es fácil. Seguro. Pero a ver, cuando yo hablo con Mauricio lo primero que me dice, Mauricio no estaba bien obviamente porque habían pasado las PASO, claro, y estaba bastante como acongojado y angustiado, y me dijo, habla con Patricia Bullrich, a quien también conozco hace muchos años. Bueno, nos juntamos con Patricia en una charla virtual, en realidad no nos juntamos personalmente, pero bueno, tuvimos una charla como de 2 horas. Bien. En la cual coincidimos en muchísimos puntos. Muchísimos puntos. ¿Y cuál sería el diferencial de esos puntos? O sea, ¿qué diferencial justamente tiene el espacio? Quienes te seguimos y toda la gente obviamente también sabrá que justamente abrazás el espacio o los postulados que abraza Patricia Bullrich. Pero ¿cuál es esa nota diferencial respecto a otros sectores de Cambiemos, por ejemplo? Mira, que hay que mirar, sobre todo lo que tenemos que hacer es mirar el laberinto de arriba. Esta es la visión que tiene Patricia, ¿no? Como mirar desde arriba toda la situación para poder hacer el verdadero cambio. Si bien, a ver, queda políticamente correcto ser dialoguista. Seguro. Hay un lugar que vos no podés tener un diálogo con gente que realmente no tiene o no defiende los mismos valores que vos. Y esto tiene Patricia Bullrich. Primero tiene mucha determinación en cuanto hacia dónde tenemos que ir. Y ahí comulgo mucho con Patricia, porque yo creo que los países que se han podido ordenar después de mucho debacle tienen esa postura a mirar el país de aquí a 30 años, pero desde un lugar radicalmente distinto. Ajá. O sea, que las políticas no se sigan repitiendo, que los políticos no se sigan repitiendo. Y que yo invito a todo el mundo también a que se involucre. ¿Seguro? A que se involucre. Porque tiene una cosa muy importante involucrarse. Es empezar a conocer la política desde adentro. Claro. Y empezar a cambiar, ¿sabes qué? Lo que Patricia siempre dice, que es que la política vuelva a ser la herramienta generadora de transformación real para el pueblo. Uh-huh. Maximiliano, justamente nos posicionamos en un tema al cual has dedicado tu vida, que es el arte, la cultura, más específicamente el ballet, ¿no? El baile. Pero también la cultura y el arte son herramientas poderosas y transformadoras, mucho más si el Estado las sabe utilizar. ¿Vos creés que la gestión del PRO, la anterior, que lo tuvo a Mauricio como presidente, supo hacer uso real de esto? ¿Y qué diferencia encontrás con el actual gobierno, con el claro uso de la cultura, ¿no?, como herramienta ideológica ya? Claro, ahí es donde tenemos que hacer la verdadera diferencia, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el kirchnerismo desde Néstor en adelante? Lo que hizo el kirchnerismo fue cooptar la cultura y tomarla como una herramienta, sí, de ideologías. Sí. Ahí fue la lucha, como te lo dije hace un ratito, en 4 años muchas cosas no se pueden cambiar totalmente.
Creo que hubo un gran intento en el gobierno de Mauricio con Abeluto en el Ministerio de Cultura de empezar a modificar las cosas. Lo que pasa es que esas cosas son... lo que hizo el kirchnerismo fue realmente cooptarlo, sesgarlo y traducirlo en un esquema partidario. Sí, y si se quiere también me permito, ¿no? Esto ya es una cuestión de opinión como ciudadana, si se quiere también generar una nueva subcultura, porque de 15 años a hoy día han emergido una nueva subcultura, que eso se vincula también con cuestiones sociales, ¿no? Se han metido en el entramado social bien absolutamente, en el absolutamente, pero eso no lo tenemos que negar como sociedad, ¿eh? Lo tenemos que aceptar, tenemos que levantar ese guante y empezar a ver cómo lo modificamos. Siempre digo, por ejemplo, que Elegante es un chico que tiene ganas de hacer música, que tiene ganas de hacer letras y que, bueno, y todo el mundo le pega, y le pega feo. Y yo digo, no, espera, porque ese chico tiene un talento, porque ha llegado a donde llegó por algo, no simplemente porque fue noticia por la computadora o no que le había dado Cristina, que él dijo que no se le había dado y demás, sino que tiene su talento propio y personal. Y eso lo tenemos que apoyar y acompañar quizás con una cultura que lo abrace un poquito mejor. Pero la cultura, no nos olvidemos y el arte sobre todo, nunca va a dejar de ser una respuesta de identidad de una sociedad. Entonces lo tenemos que abrazar eso y decir, bueno, a ver, esto también es nuestro. Sí. Ahora, ¿qué me pasa? Yo quizás lo quiero tocar desde un lugar, esto que decimos de la cooptación de la cultura ideológica, lo quiero tocar quizás más desde el lugar federal que no sucede. ¿Cuál es este lugar federal? Vos sabés que hay un montón de institutos, está el Instituto Nacional del Teatro, está el INCAA, están las subsecretarías, las secretarías, las cosas, que son todas cajas. Son todas cajas que atraen un montón de impuestos para ellos y que después los reparten discriminadamente. ¿Discriminadamente a qué me refiero? A que todo viene para Buenos Aires. Claro. El señor que vive en Neuquén o que vive en Tierra del Fuego y va a un cine, paga un impuesto nacional federal. ¿A dónde va ese impuesto? Al INCAA, por ejemplo. Sí. ¿Y el INCAA qué hace con ese impuesto? Se lo da a Andrea del Boca, se lo da al Charri, se lo da a la gente que les milita una política ideológica partidaria. Lo cual no debe ser así, porque en Tierra del Fuego también quizás tenemos una persona que quiera filmar un documental, contando cómo es su tierra, sus montañas, su vida, la vida en el lugar y qué sé yo. Y esa persona nunca le vuelve la plata. Entonces digo, estas cosas hay que cambiar, hay que empezar realmente a ver dónde podemos ayudar, dónde tiene que estar el Estado presente para ayudar, donde tenga que ayudar y aportar todo lo que tenga que aportar, dónde el Estado tiene que acompañar quizás a desarrollos culturales, educacionales, porque también tenemos ese tema, que la cultura no se desarrolla desde el Estado. La cultura es casi toda privada. Entonces tenemos que ver. Y también donde tenemos que prestarle mucha atención es cuáles son las otras culturas que no son artísticas, que por ejemplo son las tejedoras de Jujuy, cuál es la cultura del vino y los trabajadores de las viñas. No solamente los grandes nombres de vinos que tenemos, sino los trabajadores de las viñas, cuál es su cultura, cómo tratan ellos su planta, cómo la hacen crecer, cómo la cuidan, si le hablan, si no le hablan. Que también hacia la identidad de nuestro país, de cada uno. De cada localidad, ¿no es cierto? Es tan importante replicarlo esto e insisto en esta cuestión de la cultura, y siendo vos, si se quiere, rey del tema, conocedor, porque realmente también de puertas hacia afuera, nuestra mirada o cómo somos vistos en el mundo, me parece que tenemos una ventaja competitiva de aprovechar el arte y la cultura para realmente también posicionar el país, más allá de que se nos conozca con el tango, con el Teatro Colón y demás, es decir, poder generar enlaces provechosos a nivel internacional que nos sigan posicionando. Claro, lo que pasa es que vos ahí tenés, por ejemplo, cosas que son importantísimas. O sea, uno de los escritores más leídos en el mundo es Borges. La música más escuchada es Piazzolla. Sí. Tenemos un director de orquesta que es hoy en día el más famoso del mundo, más conocido y más requerido en el mundo, que es Barenboim.
también argentino. O sea, nosotros esa imagen que siempre tuvimos hacia el mundo, desde la cultura argentina, siempre fue muy importante. Muy importante. Por eso es tan triste, por ejemplo, el otro día, que no sé si me seguís en las redes, habrás visto que me enojé bastante, cuando, por ejemplo, Raúl Rizzo y Echarri dijeron que haya venido Robert De Niro a filmar a la Argentina era un pecado mortal porque le sacaba trabajo a ellos. Ahora, digo, muchachos, ¿dónde está nuestra mirada superadora? ¿O queremos siempre nivelar para abajo? Competitiva, además, sanamente competitiva. ¿O queremos siempre nivelar para abajo? O sea, ¿qué es esto? Justamente, bueno, este es un gobierno que no cree en el mérito. Y la cultura y el arte tienen mucho mérito. Tiene mucho que ver con el mérito. Porque, a ver, vos no lográs un Ricardo Darín fantástico y súper elogiado en el mundo sin que nunca haya superado su propio límite. Al contrario, es un gran actor y es conocido en el mundo justamente porque tuvo la grandeza de ser humilde y de aprender de otros y de poder superarse cada vez. Seguro. Maximiliano, en otro orden, ¿cómo impacta la política en esta coyuntura que vivimos en la vida de un ser humano, de una persona encima tan sensible como vos, que venís del ambiente que ya estamos señalando, sos un artista? ¿Cómo impacta eso? Mira, yo creo que no basta más que mirar la gente por la calle. Tenemos un país que cuando nos miramos para adentro tenemos absolutamente todo, porque tenemos los recursos naturales, tenemos alimento para todo el país y más, tenemos capacidad intelectual y tenemos grandes recursos humanos. Y la gente va triste por la calle, y va triste porque no llega a fin de mes. Y va triste porque seguimos sin entender cómo es que no hemos podido encontrarle la vuelta a que un país tan rico naturalmente como es Argentina, y con la ilusión que trajeron nuestros abuelos para crear una nación maravillosa, la política nos lo fue arruinando. Pero acá tengo un punto para decir siempre, que la política no son marcianos que vinieron de afuera. Seguro, entonces, de la sociedad. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestra educación. Y ahí nos metemos en otro tema más complejo, que es la educación, cómo está siendo utilizada también. Seguro, seguro. Bueno, Maximiliano, realmente todo tiempo es tirano en la tele. Tú lo sabes mejor que nadie. Te agradecemos profundamente. Hacía tiempo que queríamos tenerlo. Le compartimos a nuestra audiencia. Te deseamos lo mejor. Bueno, éxitos y que mucha gente te siga, que es lo importante. Un gran líder. Ojalá que sí, que Patricia, mi corazoncito quiere que sea presidenta y que logremos con todo el equipo y bueno, por supuesto, con todos Juntos por el Cambio unido. Bien. Alineados para poder hacer este cambio que realmente necesita la Argentina. Bien, gracias. Señoras, señores, nosotros continuamos con más programación.